Bienvenidos sean todos a Roca, un programa en donde hablo de música, arte, rock o simplemente todo lo contrario. Mi nombre es Rubén Villasmil y primero que nada, de verdad, les agradezco por el apoyo que siempre me dan, que sigo recibiendo. Los comentarios que me hacen, los feedback, siempre me nutren. Les pido que por favor se suscriban al canal de YouTube, a este canal, y se activen la notificación. Muchísimo mejor porque les llega al toque cuando publico un nuevo episodio o publico cualquier cosa nueva. Así que ya saben, tienen la opción de darle al casco que está aquí exactamente, me imagino. O tienen la opción también de darle allá abajo, dice suscribir en un botón rojo. Denle allí, no los va a sacar del canal, ni no los va a sacar de este video. Así que no, nada les cuesta y es la manera que tienen de apoyarme para yo poder seguir haciendo todos estos contenidos que me están fascinando muchísimo. Así que, bueno, vamos a comenzar hablando un poco de las short news, las noticias cortas de la escena. Y la primera noticia que traigo en esta oportunidad es acerca de los Rolling Stone, la revista, que publicó el top de las 500 mejores canciones de toda la historia. Desde el 2004, que fue la última edición, ahora, bueno, actualizaron, porque obviamente del 2004 para acá han pasado muchísimas cosas. Eh, una de ellas, por ejemplo, es la salida al aire del iPod, que obviamente modificó la manera en que escuchamos música y la manera en que la disfrutamos y la consumimos. Y también que, bueno, han salido nuevos géneros, han habido nuevos artistas y, bueno, una de las artistas que más renombre tiene actualmente es Billie Eilish y para aquel momento tenía 3 años de edad para cuando se hizo esto. Y ahora una de sus canciones está en ese top 500, ¿no? Y me parece muy interesante poder hacer un repaso por todas esas canciones e irlas escuchando, porque si están dentro de ese top que la revista Rolling Stone, una revista de bastante prestigio, considera que son las mejores de toda la historia, bueno, ¿por qué no escucharlas? Así que me parece genial. Una segunda noticia es una muy cool, me gusta mucho. Es que vuelve The Fresh Prince of Bel-Air, el príncipe del rap, como lo conocemos en Latinoamérica. Eh, ya se venía rumorando de que iba a volver esta serie. Después fue el reencuentro y bueno, salió un tráiler y creo que fue antes de ayer o ayer que Will Smith, bueno, ya hizo un video diciendo quién iba a ser el protagonista y es una serie que en realidad no va a ser exactamente lo mismo o una secuela, sino que más bien es una reedición del programa y que va a profundizar como más las facetas sociales y emocionales y políticas que se vivían en esa época y creo que se sigue viviendo actualmente en ese contraste de las personas que tienen mucho dinero y tienen mucho prestigio en comparación a las que no tienen esos prestigios, viven rodeadas de delincuencia, etcétera, etcétera. Así que me parece que está buenísima. De hecho, si ven el tráiler, que se lo voy a dejar en un playlist, el tráiler se ve que obviamente no ahonda esa parte cómica y jocosa de la serie que estábamos acostumbrados a ver, sino que es un poco más seria, es como más dramática y me parece que promete mucho, me parece que promete mucho. Así que bueno, y la última noticia es que fueron la entrega de los premios MTV y nada, hay una interpretación que me gustó mucho, que fue la de Machine Gun Kelly, que la batería la hace Travis Barker, el baterista de los Blink-182, y me pareció estupenda la puesta en escena de esa presentación, y dije, me hizo recordar mucho a las que solíamos ver antes en la televisión. Obviamente ha seguido, ¿no? Porque siempre hemos visto que hay buenas interpretaciones, pero esta me pareció fascinante, la disfruté enormemente. Adicional que hay una nueva categoría que se llama Icono Global y se lo ganaron los Foo Fighters, nada más y nada menos. Obviamente es una banda que, bueno,
se escucha en todo el planeta. E interpretaron, hicieron un popurrí de tres canciones y mientras en la parte de atrás estaban todas como varias imágenes de sus videos anteriores, eh, presentaciones en vivo y me pareció como una presentación bastante buena. Y lo curioso es que el público que estaba allí en un porcentaje muy grande eran personas que tienen la edad que tienen ellos tocando. Y era como increíble, no sé, yo creo que en mi época, no, en los 90, principios de los 2000 que yo escuchaba música, no se escuchaba tanto música a los 70 o tal vez sí, pero para mí no me hizo tanto ruido. Como por ejemplo, actualmente creo que aún se sigue recordando con mucha nostalgia lo que son los 90 y los 2000 o puede ser que sea solo mi parecer. Si quieren comentar algo al respecto, bueno, siéntanse libres porque igual me tripeo los comentarios y siempre los escucho. Así que bueno, para continuar vamos a tocar este primer tema que tiene que ver con la experiencia musical en otro idioma. Eh, ¿Te importa el idioma, la música que escuchas? Este tema me pareció muy interesante cuando me surgió porque recuerdo que iba en la bicicleta y en mi reproducción aleatoria suena una música en francés. Y me hizo ruido porque no entendía lo que estaba pasando. Pero sentí darle la oportunidad. Enseguida se me vino el flashazo como que vale la pena. Es lo mismo escuchar música en inglés en otro idioma que en el tuyo. La entiendes, la disfrutas, la interpretas igual. Y nada, lo anoté enseguida y dije, este tema lo voy a tocar en el programa cuando lo haga. Y fue, la verdad, hace bastante tiempo. Em, bueno, el caso está en que me imaginé por lo menos escuchar música en japonés, rock japonés, o rock en portugués, que ya me ha pasado. Y dije, la verdad importa el idioma en el que se escucha la música. Yo creo que cuando uno es adolescente o sí, en edad temprana, uno cuando escucha música normalmente se inclina por la música de su mismo idioma porque la interpreta como es. O por lo menos en mi caso, yo escuché música anglo y me gustó mucho también porque no era solamente el entender la letra, sino en lo que sentía con la música que estaba sonando, con los instrumentos, con la composición, con el estruendo, el ruido, todo. Más allá, bueno, también la parte más allá de lo que gesticulaba la persona para expresar en letras, era el tono de voz que utilizaba que también transmite muchísimo. No es lo mismo como un grito fuerte a algo suave, apacible, que te acompaña algo suave. Y la verdad es que la música en edad temprana, entre los 15 y 20 años, uno tal vez a veces la interprete como muy, muy al aire y la música es muy expresiva, demasiado expresiva. Em, por ejemplo, sé que alguien de 15 o 20 años es que escucha reggaetón y lo vive con pasión y todo esto, que en ocasiones el reggaetón tiene un lenguaje soez. Me imagino que teniendo 30 años y teniendo una hija o un hijo y pensar de que pueda pasar, que ahora interpreta la canción como de manera distinta, dice como que la mira desde otra perspectiva y no como con esa onda cuando estamos entre los 15 y 20 años. Y, y así creo que pasa con todos los géneros musicales. Yo siento que, por ejemplo, el rock es una canción que es para personas inconformes, que siempre quieren como ir en contra, o más allá de ir en contra, es también decir, mira, sí, se está diciendo que es verde, pero también creo que se puede ver rojo, o se puede ver azul, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, la música romántica creo que es más melosa, es para gente más tranqui, la verdad que no sé, estoy aquí diciendo lo que más o menos podría sentir cuando escucho ese tipo de música. La música pop es como para la gente que es alegre, fiestera, que está en un lugar para otro y que es como que vive el momento. El rock lo veo como más pasional, como con significado. Si ustedes lo ven diferente, también coméntenmelo, porque la verdad es que esta es interpretación netamente mía.
Y otra cosa que les quería decir es que, por ejemplo, yo recuerdo que no importaba el idioma en el que yo escuchaba la música, aunque lo entendía muy poco, no entendía nada cuando escuchaba en inglés o escuchaba en español, pero la interpretaba de manera totalmente diferente. Yo igual, por ejemplo, me metía en la olla, como se le conoce en Venezuela, en el pogo, en el pit, y era, no sé, era tripear, era saltar, empujarme con otros, golpearnos, entre comillas, sanamente, porque la verdad es que ahí es como una explosión de euforia brutal. La adrenalina está como a mil, no sientes los golpes, y te estás empujando, estás saltando, estás sintiendo la música. Unos bajo efectos psicotrópicos, otros efectos del alcohol. En mi caso, tal vez fue alcohol o la verdad era nada. Siempre me gustó, siempre tuve como un rechazo hacia las drogas. Y mi grupo era, fuimos muy sanos y nunca, no sé, nunca tuvimos esa vibra. Y qué bueno, la verdad que hoy lo agradezco muchísimo. El caso está en que yo me lo tripeaba, era a morir. Y en el momento no sentía nada, pero el día siguiente, ya estando en casa, que sentía era que si me dolía un poco la espalda o me veía un golpe. Y fue obviamente en la olla. Fue en el pogo y nada, creo que de esa manera interpretaba yo la música en ese momento. Y era la manera de liberar, de compartir. Y aunque ustedes no lo crean, tal vez si me está escuchando alguien que es muy ajeno a todo esto que se vive en ese momento en el rock, en un concierto, es que hay cierta hermandad. En el sentido de que si alguien se cae es como pendiente, se levanta, ¿estás bien? Sí, bueno, seguimos, pam, 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 y se sigue tripeando. Y la verdad que eso siempre me dejó una muy buena nota en mí y en todos los que me acompañaban y creé buenas amistades. O por lo menos amistades de concierto. En fin, el caso está en el cómo interpretamos la música sin importar el idioma, si realmente importa. Recientemente hay un grupo italiano que se llama Maneskin, me imagino que así se pronuncia, y los escucho en italiano y les repito, se siente lo mismo porque lo que hago es interpretar el tono en el que cantan, la música como suena y que suena. Y los vivo, como no me importa el idioma en el que está realmente, por más que me haga ruido al principio, porque no estoy intentando interpretar la letra, bueno, después me toca googlear y ver en qué idioma está y nada. Y esto no es algo nuevo. Por ejemplo, sé que por ejemplo, en los 2000 había una banda que todavía existe, obviamente, que se llama Rammstein, que son unos alemanes. Y hay una canción que fue una de las más populares de ellos que se llama Du hast, que nosotros, bueno, la cantamos guachu guachu, du hast mich, pero ni entendíamos lo que estaba pasando y eran totalmente alemán y bueno. Y creo que el primer encuentro que yo tuve con una canción más allá del inglés ajena a mi lengua materna fue el portugués, que fue cuando escuché Sepultura, aunque Sepultura canta en inglés la mayor de sus canciones. Había una canción que se llama Policía, y la canta en portugués, y a mí me pareció raro porque la entendía, pero no la entendía. Y cuando busco la letra y todo esto, es que estaba en portugués y bueno, nada, me pareció súper curioso. Y otra banda que es bastante importante, que de hecho cuando estuvieron en los Juegos Olímpicos, escuchar que sonaba ska de fondo y yo, ¿qué es esto? Me parece muy familiar y ver que estaban los Tokyo Ska Paradise Orchestra, me pareció fabuloso. Y ellos tocan en japonés y es bien raro intentar entenderlo. Lo que te queda es conectar con la música y la verdad es muy interesante. Y saben que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando estamos viendo una película en otro idioma, eh, una pintura, una obra de arte o fotografías o incluso novelas, que en Latinoamérica es muy famoso ver novelas y ver novelas hindúes. Por ejemplo, hay muchos argentinos que ven novelas, que vieron novelas venezolanas y siempre me las recuerdan y recalcan cosas que acá son totalmente ajenas, son muy culturales nuestras, pero la interpretaban igual. Y yo recuerdo eh,
Bueno, que también veíamos, en Venezuela veíamos novelas brasileras. Digo, veíamos, y yo lo que hacía era calarme lo que veían mis abuelos. Eh, y era la nota de lo que se vivía en Brasil y conectábamos culturalmente, ¿no? Y creo que así pasaba con todo el mundo. Y lo mismo pasa cuando tú ves una obra de arte, cuando tú ves una pintura, tú no ves en qué idioma está escrito o en qué idioma está pintado, sino que la interpretas según tus emociones y sentimientos. Y creo que todo es de esa manera. No se puede interpretar nada sin sentimientos. Previo al conocimiento que tengas, según te culturices, leas, veas o indagues o seas curioso, obviamente te va a conectar mucho más. Y creo que es así, bueno, con la fotografía también. Y tal vez tener un contexto cultural de lo que está pasando nos ayuda mucho. Bueno, porque nos ayuda a conectar más con lo que está sucediendo. Eh, la verdad, les voy a pedir que por favor en los comentarios me digan cuál ha sido su experiencia escuchando música en otro idioma, que les sea totalmente ajeno, o de una cultura diferente a la de ustedes. ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Qué música les gusta? ¿Qué artista les gusta? Y nada, coméntenmelo allí, lo voy a estar leyendo, lo voy a estar respondiendo. Y obviamente cuando me recomiendan cosas, a mí me gusta mucho porque enseguida lo indago. Por ejemplo, en el episodio de bandas féminas o de mujeres en el rock and roll, eh, me dijeron, me hablaron de muchas y las googleé y las escuché y me pareció fabuloso, me enriquecí muchísimo, así que aprecio mucho sus comentarios. Y bueno, como les hablaba del contexto cultural y social, es porque tener una idea del contexto social y cultural cuando queremos entender algo nos ayuda muchísimo, nos ayuda pero enorme. Y les voy a contar por un ejemplo. Yo cuando llegué a Argentina, fue hace más o menos como 5 años, algo así. Recuerdo que la primera vez que escuché la cumbia local, la cumbia de acá, la cumbia argentina, a mí me pareció algo atroz, como que, ¿qué es esto? Como nunca lo había escuchado en mi vida y era como si nunca hubiese probado el agua salada, o nunca hubiese visto el mar y veo esa inmensidad y es como que, ¿what? Me impresionó mucho. Más que todo porque era un ritmo cumbia con letras de canciones que ya conocemos, o sea, interpretaban música de otros. Y adicional, después cuando voy indagando más, hay una cumbia que se llama cumbia villera. Bueno, se divide en subgéneros, tienen cumbia villera, tienen cumbia cheta. Y hay otra que no recuerdo, que es de los guachiturros, algo así. Pero los dos, como las dos corrientes principales, como la cumbia cheta y la cumbia villera. Y la cumbia villera es de las villas, que son lugares pobres, donde obviamente pasan cosas totalmente diferentes a las posiciones que están más acomodadas. Y, y hay un contraste muy, muy marcado. Muy marcado. Y me impresionó mucho. Bueno, me seguía dando así como, no sé, me causaba mucha. No sé, lo rechazaba mucho, no lo toleraba en lo absoluto. Era como que, ay. Pero no fue hasta que vi de dónde venía, comprendí el contexto cultural, social, político, que comencé a entenderlo y dije, obviamente esto es como todo, esto es como el rock también, o como el punk, como el inicio del punk, o qué mensaje transmite la música punk. Ahí fue donde pude realmente conectar y comenzar a entender qué es la cumbia, cumbia cheta y cumbia villera. Obviamente, creo que la cumbia original, la cumbia, es un ritmo caribeño de la época colonial. Y creo que las raíces son la, como el país donde se originó es entre Colombia y Panamá. Fueron los principales países. Después de ahí, bueno, se rodó, está la cumbia andina y de la cumbia andina la agarró obviamente esta parte de la cordillera y entró por Córdoba, según estuve leyendo, hasta que después, bueno, agarró estas ramificaciones que son las más intensas. Y en la cumbia, por ejemplo, en la cumbia villera me gustó mucho
cómo se explica más o menos qué es. Y dice, es el proceso de transformación de la estructura social argentina y el desarrollo de códigos culturales que permitieron la expresión de un sector social específico en donde la desigualdad social y la pérdida de capacidad de inserción en el mercado laboral se manifestaban constantemente en sus letras. Entonces ahí comienzo a ver de dónde viene como... Porque también utilizan un lenguaje que es medio denso y las temáticas son también bastante densas. Que obviamente cuando comencé a escuchar música en inglés, había también eh, contenido muy explícito, muy denso, pero lo entendía poco y a la hora de interpretarla, se interpreta muy, tal vez muy al aire, porque hay que estar en el contexto social para poder entenderla. Seguramente habrán escuchado, bueno, escuchar tal banda, eso es satánico por X o Y letra que tienen o por cómo están en vivo. U otras son catalogadas como bandas falsas porque no se ve su esencia. Y así interpretamos mucha música sin entender de dónde viene y por qué cantan así. Entonces siento que hay como dos maneras de entender la música. Está la manera en donde compenetras con ella y te interesas por entender un poco más, por aunar más y extraer una información que te enriquezca. Y está la otra que es que ya lo he mencionado creo que en episodios anteriores, que es la de, bueno, la escucho un rato y paso el rato, estoy en una fiesta, es lo que está de moda, es lo que escuchan todos y ya, se queda como ahí. Que la verdad que yo siento que me gusta más la otra manera, me gusta interpretarla, me gusta como meterme en el feeling. Eh, entonces, para ir haciendo ya como un resumen, el idioma de cualquier creación, siento que primero es emocional, que primero es como sentimental, dependiendo obviamente, tu formación previa o a qué te expongas, vas a poder interpretarlo más ampliamente o más cerrado, como por ejemplo ver una escultura o una pintura, la miras y ay, qué aburrida, y sigues. O a diferencia de que estés expuesto a muchas cosas, a muchas obras de arte, a muchas películas o a muchos contextos culturales, que miras una obra y comienzas a hacer conexiones. Yo recuerdo que una práctica que a mí me gustó mucho, que la aprendí mientras estudiaba fotografía, es que en lenguaje, no recuerdo cómo era que se llamaba la materia, pero recuerdo que nos hicieron una asignación, una tarea, que era mínimo una vez al mes probar una comida que no nos gustase, una comida que rechazásemos. Y cuando la probemos con intención de buscar minuciosamente o sentir minuciosamente los sabores, la acidez, lo salado, lo simple, la textura, lo caliente, lo frío. Y para mí me pareció una técnica o una práctica muy eficaz y hoy en día la sigo utilizando, no con la frecuencia que me gustaría, pero sí lo sigo utilizando. Y me ha ayudado a como expander mucho mi interpretación de las cosas. Y se lo dejo de hecho como recomendación. Prueben algo que no les guste. Ustedes digan, bueno, ya esto no me gusta por esto y por esto, pero o atrévanse a probar sabores nuevos. Por ejemplo, yo no soy muy del sushi y hace poco fuimos a una reunión de unos amigos de mi esposa y probamos, bueno, vas a probarlo, sí, lo voy a probar. Y dije, dile, dale, lo voy a comer y estoy muy despegado de lo que es el sushi, qué contiene, cómo lo hacen. El caso está en que cuando me lo dieron a probar comencé a identificar cada uno de los ingredientes, los sabores que tenía y nada, me comí como tres o cuatro roles y los disfruté. Y dije como que chévere, pero no es algo que voy a ir a un restaurante o voy a decir vamos a comer sushi porque me encanta. No, jamás. Pero sí me gustó haberlo experimentado. Y bueno, que de hecho aprendí que los sushi como se hace normalmente no es como el sushi original, etcétera, etcétera, y que al parecer es como de Corea, de Corea, no es japonés, y bueno, en fin, es otro tema, es otra cosa. Eh, sí, para cerrar, la manera en que escuchas la música es importante. Si te gusta y quieres conectar, intenta aprender el contexto social, de dónde proviene, y vas a ver que la conexión va a ser como mucho más llevadera, la vas a disfrutar muchísimo más.
Recuerden dejarme en los comentarios cuál ha sido la experiencia que han tenido escuchando música en otro idioma o de una cultura diferente que a la de ustedes, que no les guste o que simplemente no conozcan. Como por ejemplo, escuché un grupo vietnamita hace unos días que obviamente cantan en inglés, pero verles su apariencia es totalmente contradictorio a lo que suelo ver en música rock y, y me pareció muy interesante, lo disfruté mucho, me enriqueció y tengo como una banda nueva que me gusta y eso es lo que realmente me queda. Y bueno, listo, esto era todo lo que quería compartir con ustedes hoy. De verdad, me gusta demasiado generar contenido, me gusta demasiado conectar con ustedes, me gusta todo lo que hago. Y les voy a dejar una frase para esta semana. La frase de esta semana es por Dave Grohl, el baterista, ex baterista de Nirvana y vocalista de los Foo Fighters. Desde el punto de vista, desde que yo aprendí qué es el servicio y qué es servir a los demás, ayudar o estar pendiente de las necesidades de otros, aprendí que me enriquece mucho y me ayuda a crecer personalmente y es algo que siempre lo he tenido en mi mente. Eh, de hecho, desde los Scouts, siempre listo para servir, que era como un lema, es un lema, siempre me quedó y de verdad siempre me ha enriquecido enorme. Y Dave Grohl en una de sus canciones muy icónica que se llama The Best of You, él dice, is someone getting the best of you? ¿Está alguien obteniendo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de ti? Interprétalo como desee y también interprétalo como lo necesiten. Mi nombre es Rubén Villasmil. Recuerden seguirme en las redes sociales y suscribirse a YouTube. Es muy sencillo. Denle al botón rojo y activen para que les llegue la notificación. Es una campanita. Así que no será sino hasta el próximo episodio. Gracias por llegar hasta acá y bueno, nos vemos. Chao.